Hermanos, estudiando y meditando en la palabra del Señor, voy a ser específica. En el libro de Segunda de Reyes, me di cuenta que ese libro no solo relata el recuento de la sucesión de los reyes al trono de Israel y Judá, sino que este libro es vasto en enseñanzas, las cuales necesitamos aplicar a nuestra vida espiritual como personal. Voy a dar un poco de introducción para que ustedes puedan entender de lo que vamos a estar hablando esta noche. Un dato importante con el que quiero dar inicio y el cual es necesario añadir es el cambio que da el rumbo de la historia a partir del reinado del rey Jeroboam. Como ustedes saben, si ustedes han tenido la oportunidad de leer, Jeroboam era un rey malvado, era un rey desobediente, obstinado, orgulloso. Él incitó a que el pueblo de Israel pecara ante Dios por medio de la idolatría. Además, se convirtió en el ejemplo de los reyes malvados de Israel. Muchos de los reyes que le sucedieron siguieron sus pasos. Jeroboam tuvo la grandiosa idea de construir templos con becerros de oro, los cuales, según representaban la presencia de Dios entre el pueblo. Al menos eso era lo que él les hacía creer a la gente de Israel. Si ustedes pueden notar ahí, ya hay algo más. El rey Jeroboam se atrevió, desafió las órdenes que el Señor había dado. Cuando Dios mismo dijo que el pueblo necesitaba ir a Jerusalén a buscar su presencia, entregar ofrendas ahí. Los siguientes reyes que le sucedieron al trono siguieron su ejemplo. Eran corruptos, malos, también desobedecieron a Dios. Mantenían a la gente engañada, haciéndoles creer que Dios se encontraba en los santuarios paganos de adoración que ellos mismos habían edificado por su propia cuenta, porque Dios nunca ordenó que se edificaran esos lugares. A medida que vamos leyendo la historia, notamos también que la Biblia resalta los nombres de los reyes buenos, de los que no eran malos. Pero esos reyes solo obedecieron al Señor a medias. ¿Por qué? No destruyeron los templos paganos. Y lamentablemente eso seguía induciendo a la gente a idolatrar a esos ídolos abominables. Y nosotros sabemos muy bien lo que dice Dios acerca de la idolatría. Estos reyes buenos, por así decirlo, inconsciente o conscientemente, no se querían meter con el espíritu maligno que estaba detrás de todo esto. ¿Por qué sería? ¿Qué implicaría en el reinado de ellos? Cuando ellos sabían perfectamente bien lo que Dios pensaba acerca de eso. Vamos a mirar un poquito más allá en lo espiritual. Y con la ayuda del Señor, antes de seguir, quiero hablarles sobre este tema, hermanos. No temas a las amenazas del enemigo, de tu enemigo. Es necesario entender, hermanos, que Dios fue quien permitió que la maldad se apoderara del corazón de los reyes. Es Dios y no Satanás, como Él nos lo hace creer, quien tiene la suprema autoridad sobre la vida del hombre. Por ende, Dios permite que el hombre tenga una mente reprobada o no. La palabra del Señor respalda lo que les acabo de mencionar. Y ustedes pueden ir al libro de Romanos y rectificarlo. Ahí lo dice. Dios sabía que su pueblo necesitaba ser corregido y quizás hasta castigado por su desobediencia, porque una vez más se desviaron de los mandatos del Señor. Por lo tanto, Dios permitió que cayeran en esa ceguera espiritual nuevamente. En ese punto sus conciencias estaban cauterizadas. Ellos ya no sentían ni temor ni remordimiento de hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Satanás, ni tardo ni perezoso, usó este escenario para su estrategia perfecta. Él usó como marionetas a los reyes
a cargo y así de esa manera mantener atrapado y engañado al pueblo de Dios por mucho tiempo. Lo que necesitamos aprender, hermanos, es que todo tiene un trasfondo espiritual y es necesario que siempre lo veamos y lo filtremos desde ese punto. Pero lo que el enemigo no contaba es que de entre tantos reyes, Dios levantaría a uno más como su siervo David, fiel, temeroso y obediente a sus mandatos divinos. Ese rey lidiaría con ese espíritu maligno que le haría la vida de cuadritos. Porque saben, Satanás siempre se molesta porque no le gusta que le arruinemos sus planes. Es importante, hermanos, que conozcamos un poco del contexto de la historia para que podamos entender el punto principal de la enseñanza. ¿Están listos? Les leeré Segunda de Reyes 18 del 1 al 3 e iré saltando los puntos más sobresalientes de la historia. En el nombre de Jesús la palabra se lee: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, al igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Después de muchos reyes malos, obstinados, desobedientes y rebeldes, Dios levantó a un rey valiente que se atrevió a hacer lo que ningún otro rey hizo en el pasado. Ezequías era ese rey, un hombre valiente y temeroso de Dios. Fíjense, hermano, curiosamente su nombre significa Dios es mi fuerza, porque solo a través de la fuerza de Dios es que él iba a poder vencer todo lo que se levantaría en su contra. Fue Ezequías quien estuvo decidido a agradar a Dios en todo. Y Dios le dio el celo, el valor y las fuerzas suficientes para derribar todos los santuarios paganos que los reyes pasados habían edificado. Recuerdo que en capítulos anteriores leí sobre el rey Jehú. Y Jehú hizo una matanza de sacerdotes de Satanás, pero siguió dejando los templos de adoración de los ídolos. Yo decía, este era el bueno, este no era el bueno. Se quedó a medias, no hizo lo que el Señor había estipulado hasta que vino Ezequías. Ustedes pueden imaginarse el golpe tan duro que fue para Satanás, saber que nuevamente había un hombre como David en el trono. Aclaro, no igual a David, como David. Tal pareciera que a Satanás su jueguito se le habría terminado. Este rey estaba más que decidido a erradicar la idolatría de una vez por todas, porque él sabía que Dios dice que no compartiría su gloria, ni compartirá su gloria con nadie más. Amén. Además, el rey estaba consciente de que esos lugares de adoración iban en contra de lo que Dios había ordenado desde un principio. Entonces, ¿cómo seguiría Satanás manteniendo al pueblo de Israel ciego y lejos de la presencia del Señor? ¿Qué haría Satanás para detener a Ezequías? Es más, ¿quién se creyó Ezequías que se atrevió a desafiarlo de esa manera? Sin duda, hermanos, aquí vemos que una guerra espiritual había sido declarada. Durante el reinado de Ezequías se levantó un enemigo que se mostró más intimidante, más desafiante y más poderoso.
Satanás usaría a este hombre como una pieza clave en su plan. Continuemos leyendo, Segunda de Reyes 18:13. Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio, les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, tan solo fíjense cómo se presenta, el gran rey de Asiria. Escuchen el mensaje de Sennacherib. ¿En qué confías que te da tanta seguridad? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? ¿Recuerdan que les mencioné que una guerra espiritual había sido declarada? Pues aquí tienen al rey Sennacherib. Un recuento rápido de su reinado. Sennacherib desde un principio declaró haber destruido 46 ciudades amuralladas. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eran fortalezas, hermanos. También añadió que obtuvo la victoria sobre el ejército egipcio. Aparentemente vemos aquí a un rey muy poderoso e invencible. ¿Quién se atrevería a meterse contra él? ¿Quién quisiera ser su enemigo sabiendo todo lo que él había hecho en su pasado? Hoy les pregunto a ustedes, ¿cómo se presenta Satanás ante nosotros, hermanos? ¿Qué dice Satanás de él mismo? Satanás, al igual que Sennacherib, también hace alarde de sus muchas victorias. También hace alarde de todas las veces que nos ve humillados. Y es experto, hermanos, en remarcarnos, en recordarnos cada una de nuestras derrotas, cada uno de nuestros errores. En el versículo que leímos anteriormente, fuimos testigos del mensaje desafiante de Sennacherib. Primero vemos que empieza a dirigirse a él, pero de repente ese mensaje comenzó a ser dirigido hacia el pueblo. Noten la estrategia de ataque del enemigo. Sin duda él había puesto en marcha su plan. Lo que ahora él estaba intentando hacer era poner en contra a todo el pueblo en contra de Ezequías. Él les estaba haciendo a creer al pueblo que por culpa de Ezequías ya no contarían con lugares cercanos para adorar a Dios. Era como si Ezequías tuviera la culpa de apartarlos de Dios, cuando fueron ellos los que se apartaron de Dios. Y es que al enemigo no le agrada en lo absoluto cuando tomamos la decisión de obedecer y agradar al Señor. Él se va a levantar. Él va a renegar, él va a contender, él va a decir, ¿quién te crees tú? Él está bien con nosotros si seguimos jugando de su equipo. Pero una vez que nos salimos y nos rebelamos y nos atrevemos a desafiarnos, es entonces que se levanta como una fiera salvaje dispuesta a devorarnos. Es más, es capaz de mover cielo, mar y tierra con tal de destruirnos, con tal de deshacernos de nosotros. ¿Les ha pasado, hermanos? Yo lo he pasado, hermanos. ¿Lo han experimentado en carne propia? Amén. ¿Y saben qué es lo peor de todos? Que el muy descarado tiene la infamia de hablar en nombre de Dios. Ojo, porque él siempre tratará de jugarnos la treta más sucia para intimidarnos, para engañarnos, para atemorizarnos, para hacernos sentir que no somos nada y para que terminemos llenos de temor, sucumbiendo ante ese engañoso poder. Hay mucho que aprender en esta lección. Quiero que prestemos atención a las palabras del rey Sennacherib. Segunda de Reyes 18, 23 y 25.
tú no tienes con qué atacarme. Además, he venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. ¿Cuándo? Mentiroso, dijera el pastor, diablo mentiroso, cara de perro. Hermanos, ven porque hay que estar bien atentos. En pocas palabras, Ezequías, deja de jugar al valiente. Ezequías, tú no eres nadie. Ezequías, mírate, eres débil. Ezequías, ¿qué no ves que Dios mismo nos ha ordenado hacer los añicos? Dios no necesita que lo ayuden, hermanos. Cuando Él es el Todopoderoso, si Él los hubiera querido destruir, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? Qué gran infamia tuvo este asirio, pero recordemos que hay un espíritu maligno detrás de él. Entonces, ¿hasta dónde era capaz Satanás de llegar con su plan? Aquí vemos a Sennacherib jactándose de sus triunfos y decía: yo soy más poderoso que tú. Mira cuántos he derrotado, tú serás uno más. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha hecho creer que no somos nadie? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha hecho dudar del poder de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas veces le ha dicho: tú no tienes con qué defenderte, tú no tienes con qué pelear, mírate quién eres? Y siempre, hermanos, nos recuerda nuestro pasado y de ahí se agarra. Sí, hermanos, sin duda Dios estaba enojado y decepcionado con su pueblo. ¿Por qué? Por su rebeldía. Pero hay algo bien importante que tenemos que recordar. Por muy enojado que esté Dios, su misericordia, su perdón y su gracia siempre están disponibles para nosotros si reconocemos nuestras faltas. Deseo de todo corazón, hermanos, que esta noche salgamos con una mente renovada, con una fe fortalecida, pero sobre todo creyendo, hermanos, que Dios está de nuestro lado, que Dios es quien nos fortalece, que Dios es quien nos da la valentía, que Dios es quien pelea por nosotros, que Dios es quien nos libra de todo mal, porque su palabra dice que Él va a poner a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Y es que el enemigo sabe muy bien cuando Dios permite que pasemos por ciertas situaciones incómodas. Unas de las veces lo hace, ¿por qué? Porque somos rebeldes y duros de corazón. ¿Por qué lo sabe el enemigo? La respuesta es simple: porque Dios lo usa a él para incomodarnos. Así de sencillo, hermanos. No se necesita ser tan espiritual para entenderlo. Pero también Dios permite diversas situaciones difíciles con el propósito de que aprendamos a confiar plenamente en Él y de que nuestra fe sea fortalecida. No todo es malo en el Señor. Regresemos a la historia. ¿Pero qué creen? El plan perverso del enemigo no termina allí. De alguna manera, Él siempre va a buscar destruirnos a como dé lugar. Y sobre todo, buscará destruir a la iglesia del Dios viviente. Sennacherib no solo quería aniquilar a Ezequías, él les dejó saber por medio de ese mensaje, es más, les advirtió al pueblo que perecerían si apoyaban a Ezequías. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Hasta dónde es capaz Satanás de llegar? Eso mismo nos hace a nosotros. Viene y nos amenaza y nos dice: si tú haces esto, entonces atente a las consecuencias, porque no sabes con quién te estás metiendo. Vayamos y leamos, hermanos, Segunda de Reyes 18, 29 al 32. Oigan, hermanos, no se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Voy a abrir un paréntesis aquí. Efectivamente, Ezequías no podía salvarlos porque era un hombre de carne y hueso como ellos.
Pero Satanás sí sabía que Dios podía salvarlos. Él usó palabras de engaño para confundir la mente de todos ellos, porque detrás de Sennacherib había un espíritu maligno. Volvemos a leer. Si les dice que confíen en Dios porque Él los va a salvar, no le crean. Creo que estas palabras son muy familiares a nuestros oídos. No escuchen a Ezequías, pues Él los engaña al decirles que Dios los va a salvar. Quiero que demos un paso más allá. La amenaza ahora era directa a Ezequías, quien era el líder de Judá. Mientras escribí esta enseñanza, curiosamente el Señor puso en mi corazón esto. El líder de nuestra iglesia, ahí lo tienen, es nuestro pastor. ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado de derribar a nuestro pastor y a nuestra pastora? Muchas, hermanos, muchas. ¿Cuántas veces el enemigo viene a susurrarnos al oído y nos dice que no nos dejemos engañar por las palabras que salen de la boca de nuestro pastor? ¿Cierto? ¿Cuántas veces el enemigo viene a poner en tela de juicio las enseñanzas que el Señor le da a él? ¿Y saben por qué lo hace? Porque él sabe muy bien que las enseñanzas que Dios le da a nuestro pastor están cargadas de la poderosa palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios tiene el poder para vencerlo y no quiere que nosotros las escuchemos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque sus amenazas no nos harían ni siquiera cosquillas. También cuántas veces nos ha incitado a rebelarnos en contra de su siervo. Tampoco nos caiga de raro, hermanos, si empieza a poner discordia entre nosotros y enemistad. El Señor quiere que sepamos esto para que no le demos brecha a ese infeliz, porque todo esto que les acabo de mencionar es real. No solo son simples palabras, hermanos. Vamos a espiritualizar más y vamos a ver las tácticas que Él está usando. Lastimosamente, por falta de sabiduría y entendimiento, muchos caen en sus amenazas. Por miedo a ser consumidos, por miedo a que les va a sobrevenir el mal, por miedo a que les va a faltar el dinero, por miedo a que se van a enfermar. Hoy les digo, mis hermanos, no tengamos temor de las amenazas del enemigo. Son solo amenazas. Él está solamente como un perrito chihuahueño de esos chiquitos, ladre y ladre y ladre, pero no hace nada. Él no tiene autoridad ni dominio sobre nuestra vida a menos que nosotros se lo demos a Él. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para que podamos ver ese juego tan sucio y perverso que Satanás está tratando de poner en nuestra mente. Él no va a parar, y menos ahora que el tiempo se le está terminando. Volviendo a la lección bíblica, les pregunto, ¿cuál fue la reacción que tuvo Ezequías ante las amenazas de Sennacherib? Les invito a que la leamos. Segunda de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. En la antigüedad era costumbre que las personas rasgaran sus vestiduras como señal de dolor, otras veces como remordimiento o porque estaban pasando por emociones fuertes. Ezequías demostró de esa manera la angustia que él estaba sintiendo, el dolor, la frustración y la desesperación. Él se sentía acorralado, se sentía intimidado, no hallaba qué hacer. Al parecer el enemigo tenía todo para ganar, todo para vencer. Hoy les pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando el enemigo nos ha declarado la guerra? ¿Qué hacemos cuando sentimos temor ante sus amenazas? ¿Nos sentimos derrotados?
¿Nos sentimos miserables? Piénsenlo, hermanos, ¿cómo reacciona usted? Cuando el enemigo nos declara la guerra, automáticamente nuestra mente se nubla, olvida quiénes somos. Llegamos al grado de olvidarnos quiénes somos, hermano, nuestra identidad apostólica en el Señor. Y comenzamos a sentirnos desesperados como leones enjaulados, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. Lo notamos porque lo primero que sale a flote son nuestras emociones. Nuestro razonamiento humano comienza a preguntar, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites que me pase esto, Señor? Acuérdense, hermanos, que Dios no nos da más de lo que no podamos resistir. Necesitamos empezar a hacer uso del dominio propio y a recordar todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Al hacerlo así, nosotros mismos entenderemos que no tenemos por qué sentirnos desesperados, no tenemos por qué sentirnos agobiados, no tenemos por qué sentirnos abrumados, preocupados, afligidos y abatidos. Su palabra nos dice que Él está con nosotros como un poderoso gigante. Así que no tenemos por qué temer a las amenazas de nuestro enemigo. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Un punto, hermanos, que quiero resaltar es que parecía que Ezequías no podía mirar el potencial tan grande que él tenía. Es como si se hubiera olvidado de su identidad como hijo de Dios. Desde que se dispuso a obedecer al Señor, automáticamente ya contaba con el favor de Dios. Ezequías no pudo darse cuenta de que era él quien estaba intimidando al enemigo y no el enemigo a él. Él hizo lo que ningún otro rey se atrevió a hacer. La valentía de Ezequías era una amenaza para el enemigo. Nosotros sabemos que muy raramente podemos detener a una persona que es valiente y decidida, y también el diablo lo sabe. Así que, hermanos, hay que aprender a mirar el potencial que tenemos en el Señor. No lo veamos humanamente, porque si lo vemos a través de nuestros ojos, hermanos, ya llovió. Vamos a ver debilidad, vamos a ver fallas, vamos a ver faltas, vamos a ver todo menos a Dios. Somos nosotros quienes amenazamos al enemigo. Somos nosotros quien Dios dispuso para arruinar sus planes perversos. El enemigo ya nos ha visto en acción y sabe de lo que somos capaces de hacer con tal de defender este precioso evangelio. Somos nosotros la piedrita en el zapato de él. Somos nosotros quienes contamos con el favor del Señor y no él. Es a nosotros a quien se nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo significa poder, autoridad y valentía. Amén. La razón por qué les mencioné todo esto es porque a veces creemos, ya conocemos muy bien los ataques del enemigo. Decimos, me va a atacar por acá, me va a atacar por allá. Pero no es cierto, hermanos. No es así. Satanás, al igual que la tecnología y la ciencia, también está revolucionando sus tácticas y cada vez son más sutiles y sofisticadas. Él no se queda estancado. Pero si nosotros no tenemos un espíritu de alerta, vamos a caer redonditos en sus trampas. Es ahí, hermanos, donde surge esa urgencia por pedirle al Señor que por medio de su espíritu nos ayude a discernir los espíritus de engaño que vienen a intimidarnos, a atemorizarnos y a destruirnos. Y es que Él va a hacer todo lo que esté en sus manos para que no avancemos en nuestro caminar con Dios, para que nos quedemos estancados en vidas mediocres, para que no seamos fructíferos en nuestro ministerio ni en la iglesia, para que vivamos lamentándonos, derrotados,
y solo escondiéndonos como tortugas en el caparazón porque tenemos miedo de Él. No creamos a ninguna de esas infamias. Él usará todos los recursos habidos y por haber. Y déjenme decirle que no solamente se va a limitar con amenazarnos a nosotros. Él también se va a meter con nuestros hijos. Él se va a meter con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestra salud, con nuestra enfermedad, con nuestras finanzas, con todo lo que tenga que ver con nosotros. Así que, hermanos, no les caiga de extraño que levante una legión en su contra. Hoy les digo, aférrense fuertemente al Señor y recuerden lo que dice la poderosa palabra de Dios en Salmos 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Aleluya, te damos gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos fortaleces, porque tú, Señor, eres nuestro Dios y siempre estás de nuestro lado. Oh, Santo Señor. Hoy les vuelvo a recalcar, hermanos, no temamos a las amenazas del enemigo. Y hermanos, yo sé que no hay muchos recién convertiditos, aquellos que han salido del agua. Déjenme decirles, quizás lo vean más tarde, que muchos Sennacheribs se les van a levantar. Esos Sennacheribs van a venir a intimidarlos, a hacerlos dudar, de quién son ahora. Hoy les digo, hermanos, no teman a las amenazas intimidantes del enemigo. Ahora Dios está con ustedes y Él peleará con ustedes cuantas veces sea necesario, siempre y cuando decidan mantenerse fieles, agradándole y obedeciéndole solo a Él. Amén. Quiero que volvamos a nuestra lectura nuevamente. Para este punto, Ezequías ya estaba desesperado. Mandó a los principales sacerdotes y a sus siervos a hablar con el profeta Isaías en cuanto a este asunto que estaba ocurriendo. Ellos le pidieron al profeta que orara por ellos. Oigamos lo que el profeta Isaías le dijo. Segunda de Reyes 19:6-7, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajes del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra. No temas, no te desesperes, no te alarmes, no te desalientes. Yo me encargaré de él. Hoy Dios nos dice lo mismo. Amén. ¿Contra quién había estado luchando Ezequías, hermanos? ¿A quién le había declarado la guerra? No era contra Ezequías y tampoco era contra el pueblo. Era contra el Dios viviente. Pero más adelante vamos a ver cómo Dios entra en acción. Así que Satanás no pelea solo con nosotros. Él pelea en contra de Dios. Y digo esto porque ahora somos sus hijos amados. Su Espíritu Santo habita dentro de nuestro ser. Y Dios, como un buen padre, no dejará que Satanás sobrepase los límites en contra de sus pequeñitos. Pero es necesario que lo creamos y nos armemos de valor, de ese valor que el Señor nos ha dado. Y dejemos de estar temblando como gelatinas cuando Él se presenta frente a nosotros. Hagamos nosotros que Él tiemble ante nuestra presencia, hermanos. Tenemos todo lo necesario para callar a sus amenazas. Parémonos firmes enfrente de Él, sin miedo, hermanos. Y digámosle: cállate,
Dios te ha puesto sobre mis pies. Yo tengo autoridad sobre de ti. Dios está conmigo y me ayudará a pelear contra ti. Así que no sabes contra quién te estás metiendo. Mejor sal corriendo antes de que venga Dios y te dé una patada. Eso es lo que tenemos que hacer, armarnos de valor y enfrentarlo cara a cara. Porque si estamos acorralados, hermano, Él más y más y más va a venir. ¿Ustedes creen que Sennacherib se iba a quedar de brazos cruzados sin hacer nada al respecto? Así como tampoco Satanás se queda de brazos cruzados. Sennacherib no iba a darse por vencido tan fácilmente. Su propósito principal era deshacerse de Ezequías. Y es por eso que volvió a mandarle un segundo mensaje. Segunda de Reyes 19, 10 al 11. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en las manos del rey Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Como decir, te estoy advirtiendo, para. Y es que el enemigo quiere hacernos dudar del poder de Dios. El enemigo comete un error: cantar victoria antes de tiempo. Todo el tiempo está sacando su banderita diciendo ya gané, ya gané. Lo mejor viene después. Porque tal pareciera que a él se le ha olvidado que tenemos un portal abierto de la tierra al cielo. Y ese portal es nuestro altar de oración. Y cuando vamos a ese lugar secreto con nuestro Padre Celestial y le dejamos saber todas las molestias que este embustero nos está dando, créame que Dios nos dice: no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, hija mía, déjamelo en mis manos que yo me encargo. Tú solo continúa confiando en mí. Sigue levantando tu mano hacia el cielo y adórame, alábame, exáltame. Reconoce que yo soy mayor que Él, que yo soy más grande que cualquier situación. Aleluya. Ese es el secreto, hermanos. Dejar que Dios pelee y quitarnos nosotros de en medio. Continuamos leyendo, Segunda de Reyes 19, 14 al 16. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Ya no mandó a pedir oración, ahora fue él. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Aquí está Ezequías, hermanos. Ahora él dio ese paso de fe y subió al templo del Señor para pedir su ayuda directamente, ya no con un intercesor. Él expuso su caso ante Dios y oró con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Derramó lo que él estaba pasando. Aleluya. Y le dejó saber cómo se sentía. Reconoció que en su frágil humanidad no iba a poder vencer a Sennacherib. Ezequías entendió que necesitaba la intervención divina para poder obtener la victoria. Porque se acuerdan que les dije que su nombre significa Dios es mi fuerza. Él sabía que Dios era su fuerza. Y es que, hermanos, cuando usted viene a este altar, recibe valentía,
Recibe ánimo, recibe fuerza, recibe esperanza, recibe esa ayuda que tanto necesita de parte de Dios. Pero necesitamos reconocer con un corazón humilde que somos débiles, que no podemos sin su ayuda, porque Él también es nuestra fuerza para seguir hacia adelante. La palabra de Dios dice que no es con nuestras fuerzas que venceremos, sino con su Espíritu. Y continuó diciendo Ezequías: ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Cuando Dios viene y nos rescata, la gente se da cuenta, los demás miran que fue Dios quien nos sacó de esa situación, porque nosotros no podemos, hermanos. Y Dios con su fidelidad va a responder a nuestra oración como lo hizo con su siervo Ezequías. Continuamos leyendo. Después Isaías le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración al respecto al rey Sennacherib de Asiria. Y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver a Dios entrar en acción? Oigan lo que el Señor mandó a decir. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré un gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde veniste. Aleluya. Necesitamos dejar que Dios pelee por nosotros. Vamos a hacernos a un lado y vamos a verlo actuar con poder y autoridad. Pero les digo algo, no metamos las manos, porque humanamente tendemos a decirle: Señor, aquí estoy para ayudarte. No, tú no puedes, deja que yo haga. Él sabe cómo lo hace y cuándo lo hace y por qué lo hace. Amén. Al final de la historia, el rey asirio Sennacherib murió por manos de sus hijos Adramelech y Saracer a espada. ¿Dónde estaba aquel rey imponente, fuerte e invencible? Y bocón. Acabó muerto por sus hijos. Sin duda el Señor se encargó de esa situación. Hermanos, esta enseñanza sé que fue un tanto breve, pero es una enseñanza que deja mucho que aprender en nosotros. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios. Es por medio de Dios que obtenemos las victorias. Él ya venció y ahora nosotros venceremos porque esa es su promesa. Si usted gusta pasar, si esta palabra ha tocado su corazón, el altar está abierto. Quizás el enemigo ha estado dándote molestias estos últimos días. Quizás se la ha pasado amenazándote. Quizás ha molestado a tus hijos, a tu cónyuge. Quizás ha estado moviendo tus finanzas, tu salud. Yo no lo sé, hermano. Usted lo sabe. Pero venga, hermano, puede traer su caso ante el Señor como hizo el rey Ezequías, que desplegó esa carta delante de la presencia de Dios. Y háblele a Dios sobre eso. ¿Por qué? Porque usted se siente atemorizado, amedrentado, angustiado. Solo en la presencia del Señor es que vamos a estar a salvos y no por nuestra propia cuenta. Nuestra familia también va a estar a salvo, nuestra iglesia, nuestra salud, nuestras finanzas, todo, hermano, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Vamos a elevar esa oración de fe que tocará el corazón de Dios y les aseguro que el Señor mismo tomará
su caso en sus manos y peleará por cada uno de ustedes y estará con nosotros hasta el final. Y escuchen este último pasaje, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Mis batallas